Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta octava sesión de nuestros encuentros de formación Fe y Vida. Este curso, como saben, ha versado en torno a la Redemptoris Missio, la encíclica de San Juan Pablo II, y nuestra identidad como cristianos. Hemos intentado profundizar en el mandato misionero que recibimos en el bautismo. Hoy recibimos a don Juan Manuel Sánchez García. Nos ha ayudado a contar con él la Delegación de Religiosidad Popular, Santuarios, Hermandades y Cofradías. Contamos hoy con su delegado, que es don César Fernández Cano, que es el párroco del Provencio y Casas de Roldán. Estamos muy contentos de que estés aquí, César, porque eres el hermano de nuestro asesor religioso, Fernando Fernández Cano. Y bueno, pues hoy la sesión se va a centrar en la espiritualidad misionera. Os doy la bienvenida a los dos. Juan Manuel, bienvenido a Cuenca y a nuestro COF. Y a ti, César, por supuesto, bienvenido a tu casa. Muchas como gracias. Siempre, cuando quieras. Gracias por presentarme como el hermano de Fernando. Me da mucha alegría. En septiembre del año pasado, justo antes de empezar el curso, recuerdo que estaba yo en el septenario de Moya y recibí una llamada vuestra para concretar cómo iba a ser este curso y cómo queríais que las distintas delegaciones nos implicáramos a la búsqueda de ponentes, ¿no? En la búsqueda de ponentes. Y yo enseguida que me dijisteis el tema, pensé en Juan Manuel, al que conozco desde hace prácticamente 6 años, desde el año de la pandemia, que fue cuando él fue nombrado delegado de Religiosidad Popular allí en la diócesis de Albacete. Él es natural de Albacete, aunque su formación la realizó en el seminario de Toledo, y él en concreto es diocesano de Toledo cedido a la diócesis de Albacete. Así es. Y pensé en él porque curiosamente en aquellos momentos de la pandemia estábamos haciendo un encuentro de jóvenes cofrades a nivel nacional que se sigue realizando, pero que en el año de la pandemia no se podían reunir a gente, ¿no? Y se hizo en el Provencio. Vino gente de distintas partes de España para hablar distintos aspectos sobre los jóvenes, las cofradías y la situación que nos estaba trayendo la pandemia, y invitamos a Juan Manuel para que participara en una mesa redonda. Yo creo que fue de los primeros momentos en los que hiciste tu tarea como delegado diocesano, ¿no? En el Provencio de Albacete también está relativamente cerca, mucho más cerca que venir a Cuenca. Bueno, y luego, pues a lo largo de estos años, pues nos hemos visto, formamos parte del grupo de los 5 delegados manchegos de Hermandades y Cofradías de Religiosidad Popular. Nos solemos ver casi 1 o 2 veces al año, y luego aparte su párroco es Pedro Roldán, ahí en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, y en Pozuelo, que también llevan esa misma parroquia, entre los dos, y bueno, y tenemos un contacto, nos vemos habitualmente. Él también fue cedido por la diócesis de Toledo a la diócesis de Moscú. De la Madre de Dios de Moscú. Bueno, ahora nos lo explicará él mejor, ¿no? Y él estuvo allí cedido 9 años. Entonces es como que esa experiencia misionera en un país donde no se puede explicitar o llevar a la calle las vivencias religiosas, como ocurre aquí en España, pues también le hace tener una visión como muy propia de su trabajo, de su ministerio. Así que muy contento de poderlo presentar, contento también de haber venido aquí a Cuenca, hoy 22 de mayo, Santa Rita. No se ve en la cámara, pero justo aquí a nuestra derecha tenemos una imagen de Santa Rita, a la que hemos rezado y nos hemos invocado justo antes de empezar. Bueno, pues
ya doy paso a Juan Manuel para que él clausure este curso pastoral que está realizando el COF y nos ayude a los que estamos aquí presentes y a los que luego vais a verlo a través de las redes sociales de lo que nos ha preparado para todos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, gracias por la invitación y por las palabras de bienvenida. Cuando me lo dijo César, el venir a dar esta charla, pues dije, vale, pues vamos a ir a Cuenca a hablar de la Redemptoris Missio. Pero la Redemptoris Missio la podéis leer vosotros, ¿no? Y la habéis leído, ¿no? Y la habéis trabajado. Entonces, vamos a trabajar sobre ella, vamos a hablar sobre ella, pero también quiero un poco transmitir las vivencias, ¿no? Que he tenido también durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, qué importante es descubrir esa espiritualidad de la misión, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos la palabra misión, ¿qué os suena? ¿En qué pensáis inmediatamente? En actividades. Vamos a hacerlo. Eso es lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de misión. Ir a evangelizar, organizar encuentros, hacer catequesis, muchas reuniones, visitas a familias, preparar a jóvenes, trabajar en una parroquia o en una comunidad. Y es cierto que todo eso es misión y que hay que hacerlo. Pero la Redemptoris Missio nos recuerda algo mucho más profundo que todo eso. La misión no es simplemente una actividad de la Iglesia, sino que la misión pertenece a la identidad de la misma Iglesia. Eso es la Iglesia, misión. Y la Iglesia existe por sí misma para evangelizar. Si no, no tendría ningún sentido, si no evangelizamos. Hoy en día parece que todo vale, ¿no? No hace falta, ¿no? No. Estamos llamados a evangelizar y llevar a las personas a que conozcan a Cristo. Y acá aparece una pregunta muy importante. ¿De dónde nace la fuerza para evangelizar? ¿De dónde nace esa fuerza? Porque la misión puede convertirse fácilmente, como muchas veces ocurre en nuestro día a día, en activismo. Muchas tareas, muchas reuniones, muchas actividades, pero muchas veces poco fuego interior. Hacer. Y después lo diré también, ¿no? Pero podemos estar tan metidos en las cosas de Dios que nos olvidamos de Dios. Y eso nos puede ocurrir a cualquiera. San Juan Pablo II escribió esta encíclica en el año 1990 y aunque han pasado décadas, parece que está escrita para nuestro tiempo. Cuando la lees, parece que está escrita para nuestro tiempo. Él veía ya una iglesia que se enfrentaba ¿a qué? A la secularización, a la indiferencia religiosa, al cansancio espiritual, al individualismo, a la pérdida del sentido de Dios. Y sin embargo, lejos de caer en ese pesimismo, afirmó con fuerza una frase impresionante. La misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse. Esta misión se halla todavía en los comienzos. Y llevamos 2000 años de historia. Más. Es decir, la misión continúa hoy. La humanidad sigue necesitando de Cristo, aunque pensemos que no, aunque veamos a la gente alejada. El Evangelio sigue siendo una buena noticia y el Espíritu Santo sigue actuando. Ahora que estamos a punto de celebrar Pentecostés, qué importante es tener esto en cuenta, que el Espíritu Santo sigue actuando. Pero para ser verdaderos misioneros necesitamos una espiritualidad misionera. No basta la técnica, no bastan expertos, no basta la organización, no basta el entusiasmo pasajero, ahora que está tan de moda los voluntariados, de un mes, una semana me voy a tal sitio, pum, y ya después se me olvida todo, ¿no? Y se queda en eso, ¿no?
en un entusiasmo pasajero. Lo que hace realmente falta es una experiencia profunda de Dios. Importante esto. Por eso hoy vamos a profundizar en 4 grandes ideas. La misión de la Trinidad, la misión nace de la Trinidad, Jesucristo es el modelo del misionero, el Espíritu Santo es el protagonista de la misión y la espiritualidad misionera tiene rasgos concretos que debemos vivir hoy. La espiritualidad nace de la Trinidad. Y este es uno de los aspectos más profundos de la Redemptoris Missio. Es que la misión no comienza en una iniciativa humana. ¿Cuántas veces vamos a organizar una misión? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, ponernos a rezar. Ponernos a rezar. ¿Por qué? Porque la misión es una iniciativa de Dios. La misión comienza en Dios. Esto cambia completamente nuestra manera de entender la evangelización. Muchas veces pensamos, tenemos que hacer misión, pero antes de eso hay una verdad más grande, que Dios es misionero. ¿Por qué? El Padre envía al Hijo. Toda la historia de la salvación nace del amor del Padre. Nuestra historia personal de cada uno de nosotros nace de ese amor del Padre. Un Dios que no abandona a la humanidad, que no nos abandona. Un Dios que no se queda indiferente frente al sufrimiento humano. Y un Dios que no permanece distante. El Padre envía a su Hijo al mundo, ¿por qué? Porque ama al mundo. Aquí descubrimos algo fundamental, que la misión nace del amor, no de una teoría. La misión nace del amor. Y no nace del deseo de dominar, no nace del poder, no nace de la imposición, nace del amor que quiere salvar. Porque la misión solo adquiere sentido desde esa perspectiva de vida eterna, de vida con Dios, que es lo que da sentido lo que hacemos al aquí y ahora. Y por eso la misión auténtica nunca puede ser agresiva o soberbia. La misión verdadera siempre respeta la libertad, escucha y acompaña. Y evangelizar no es conquistar personas, es compartir una vida que hemos encontrado. La vida que hemos encontrado nosotros junto a Cristo, compartirla. Y hacer que lleguen a esa amistad con Dios. Fijaos, ahí en la fotografía que veis arriba es el primer Vía Crucis que hicimos por los parques, que son bosques, al lado de la parroquia en San Petersburgo, donde estuve trabajando. Perseguidos por la policía, ahí, y salimos a la calle. El Vía Crucis de jóvenes de la ciudad de San Petersburgo. Primera vez que salíamos a la calle. Se nos intentó disolver y continuamos hasta el final, ¿no? Porque sabemos que esto nace de Dios y que tenemos que compartir esa vida que hemos encontrado y tenemos que salir a la calle. Por eso qué importante es la religiosidad popular, ¿no? Ya que soy el delegado de la religiosidad popular, voy a arrimar el asco a mi sardina. Hay que salir a la calle. Hay que llevar a la gente a Dios. Y allí donde ha desaparecido la religiosidad popular, los pueblos se han secularizado. Totalmente secularizados. Y hay zonas de España en las que no hay procesiones y las iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque esa religiosidad popular no es una religiosidad de segunda. No, a lo mejor no tenemos grandes teólogos, no tenemos grandes personas que están ahí involucrados en la pastoral de la diócesis, pero son personas que están viviendo en el día a día y es la fe de los sencillos, como diría el Papa Francisco. Y a través de esa fe, llevarlos a Cristo, Eucaristía. Y Jesús vive enviado del Padre. Jesús vive toda su existencia como enviado. Y en el Evangelio aparece constantemente esta idea. El Padre me ha enviado
Cristo no busca nunca su propia gloria, no hace su voluntad aislada, toda su vida es obediencia amorosa al Padre, y eso tiene una consecuencia enorme para nosotros. El misionero auténtico sabe que no se pertenece totalmente a sí mismo, que ha sido enviado, y la espiritualidad misionera implica vivir con conciencia de envío. Hemos sido enviados. No anunciamos nuestras ideas. ¿Cuántas veces vemos en nuestra iglesia los sacerdotes, los laicos comprometidos, que anunciamos lo que yo opino o yo creo? Por mal camino vamos. Yo no anuncio una idea, porque al final se convierte esa idea en una ideología y al final se convierte en algo que no produce vida, que muere por sí misma. No anunciamos esas ideologías, no anunciamos gustos personales. No, es que yo en la liturgia hago lo que me da la gana. No, está clarísimo lo que durante 2000 años la Iglesia es sabia y sabe más que nosotros. Anunciamos a Jesucristo, pero esto exige humildad. ¿Cuántas veces hemos visto, y después saldrá el tema, parroquias llenas de gente hasta arriba? El cura, simpatiquísimo, ¡ay, qué misas más divertidas que hace este sacerdote! Se va el cura y desaparece la gente. Fracaso total. Porque nos hemos dado a nosotros mismos y no hemos dado a Jesucristo. Qué importante es esto. A mí hace poco se me acercaba una señora y me decía: ¡ay, es que don Pedro y usted, qué serios son en la misa! Y digo, pues mire, yo es que tengo vocación de sacerdote, no de payaso. Yo no estoy aquí para entretener a la gente, sino que estoy aquí para llevar a la gente a Dios. ¿No? Muchas veces nos confunden con showmans, que tenemos que hacer el show en la misa para hacerla entretenida, ¿no? Quiere decir que no hemos entendido nada, ni la gente ni el cura, ninguno. Hoy existe esa tentación muy fuerte de hacer de la evangelización una especie de promoción personal. El buscar el reconocimiento, el buscar el protagonismo, las redes sociales, el que se me vea, lo que hago, lo que no, eso, que cuando estoy rezando, protagonismo. Que sí, que está muy bien, que hay que anunciarlo y hay que decir lo que rezamos. Pero no podemos buscar el protagonismo personal o buscar un éxito visible. Hace poco veía un programa y decía una señora: ¡ay! Yo es que a partir de ahora de que ha llegado este sacerdote, yo iría a cantarle todos los días a misa. Malo. Si no vas a cantarle a Dios, malo. Malo. Por mal camino vamos. Mal lo estamos haciendo. El verdadero misionero, ¿qué hace? Desaparece para que sea Cristo el que aparezca. Somos instrumentos, somos medios, pero nosotros no somos fines, ninguno. Como decía San Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Si el que crece soy yo y Cristo disminuye, se acabó. Infructífero. No sirve para nada. Jesucristo es modelo de toda misión. San Juan Pablo II insiste continuamente en que Cristo es el primer misionero del Padre y modelo de toda evangelización. No podemos hablar de misión sin mirar el estilo de Jesús. ¿Qué anuncia Jesús? El reino. Y el centro de la predicación de Cristo es el reino de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios quiere reinar en el corazón humano, en las relaciones, en la sociedad y en la historia. ¿Qué nos trae el reino? Salvación, reconciliación, verdad, justicia, misericordia y, lo más importante también, una vida nueva. Por eso evangelizar no es simplemente transmitir doctrinas abstractas, es anunciar una persona viva. La misión cristiana no consiste primero en comunicar ideas religiosas, sino en conducir al encuentro con Cristo. Fijaos en nuestras catequesis. Me verán luego que me vea, a lo mejor me echa la bronca. Pero
Pero fijaos en nuestras catequesis en las parroquias. Estamos haciendo las catequesis tal cual se hacían como cuando yo era pequeño. Exactamente igual. Y los tiempos han cambiado totalmente. Y seguimos con las mismas estructuras. Con las mismas, no salimos de nuestra forma de hacer las cosas. Y los niños toman la comunión y se van. Les transmitimos ideas. Y hay que llevarlos a la vivencia. Yo tengo una experiencia personal en el colegio donde trabajo, allí en Albacete, en el colegio diocesano. Hago los oratorios con los niños en el colegio. La mayoría de los niños son evangélicos. Son gitanillos, gente del barrio de las 600 viviendas de allí de Albacete, musulmanes, extranjeros, y están deseando subir al oratorio, a rezar, a cantar, a descubrir la experiencia, cuando la presencia de Dios en la Eucaristía, la presencia de Dios en la palabra, la presencia de Dios en la asamblea que se junta a orar, ¿no? Y están deseando tener esa experiencia de Dios. Y hay niños que te dicen, qué bien, me voy cuando salgo del oratorio. Nos falta vivencia. Nos quedamos en ideas, que hay que hacerlo también, y hay que transmitir esas ideas. Y hay que aprender a memorizar las cosas, que también es importante memorizar, porque lo que no se memoriza allí desaparece, ¿no? Nosotros nos aprendimos el catecismo de memoria de pequeñitos y lo seguimos sabiendo de memoria, porque lo aprendimos. Pero se nos transmitía también una vivencia en las casas, que ahora no la hay. Entonces tenemos que aprender a llevarnos a esa vivencia. Por eso nos tenemos que plantear la catequesis, ¿qué estamos haciendo? Porque solo Cristo responde a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Existe la esperanza? ¿Qué hay más allá de la muerte? Esas preguntas que todo ser humano se pregunta, ¿no? y se hace. Por eso, el estilo misionero de Jesús es el siguiente. ¿Cómo evangeliza? Acercándose a las personas. Y una de las cosas que me costó cambiar el chip cuando que llegué a Rusia fue, llegaba de un pueblo de Toledo, de Madridejos, 12.500 habitantes, las iglesias abarrotadas, todas las misas llenas hasta arriba, jóvenes, niños, 90% en clase de religión, 300 comuniones diarias en misa diaria con 3 misas. Llego a Rusia, salgo a celebrar la misa, una persona, 2, día siguiente, nadie. Y yo diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, no? ¿Y qué hacíamos? Visitar las casas. En Navidad íbamos a bendecir todas las casas, acercarte a ellos, a las personas, conocerlos. Y poco a poco pasamos de pedirle a Dios que la gente fuera apareciendo y fueron apareciendo católicos poco a poco, conversiones de ortodoxos que se hacían católicos, ateos que se hacían católicos, musulmanes que se hacían católicos. Y el año que regresé a España teníamos 2 misas diarias, por la mañana y por la tarde. Y gente que venía a misa habitualmente, los domingos, de tener 20 personas a tener la iglesia llena. ¿Pero quién lo hace? Lo hace Dios. Que ahora veremos por qué lo hace. Toca el corazón de las personas. Pero hay que salir y acercarse a la gente. No esperar cómodamente a que la gente venga a mí, que es lo que hemos estado acostumbrados en nuestras parroquias. La gente viene, ¿no? La gente ya no viene. Tenemos que salir también y ver cómo podemos salir. Salir al encuentro de las personas, caminar con el que lo necesita, con los pobres, escuchar a los enfermos. ¿Cuántas horas echábamos en Rusia visitando enfermos? Y distancias enormes, de echar la mañana entera para ir a llevar una comunión, por las distancias, ¿no? Tocar a los excluidos, perdonar a los pecadores, comer con los marginados. Yo tenía 2 parroquias, una en San Petersburgo, de unos 500.000 habitantes, todo el sur de San Petersburgo, 100 kilómetros más o menos de distancia unas ciudades de otras. Y luego atendía otra parroquia a 2.200 kilómetros de San Petersburgo, la República de Komi. Una parroquia de grande,
como toda España, sin iglesias. Celebrábamos la misa en las casas, en una capillita que teníamos también en una ciudad, en Uctá, que estaba en el centro de la República de Komi. Viajábamos por la noche, toda la noche, desde las 12 hasta las 7 de la mañana, 7 horas de viaje en autobús a 46 bajo cero, para ir a celebrar la misa a Siftivkar, que es otra ciudad, la capital de la República de Komi. A celebrar la misa para 10, para 5, para 20, conforme iba creciendo la cosa, y se iba enterando la gente que iba el sacerdote católico por allí, ¿no? Gente que había estado en los campos de concentración en la época comunista, en la época nazi, que habían sufrido muchísimo, pero había que estar allí con ellos, había que salir. Y había veces que cuando decían, otra vez el avión, se me hacía cuesta arriba, ¿no? Pero hay que salir y hay que moverse, hay que salir a estar con la gente. Con esa gente que viven, como decía el Papa Francisco, en las periferias. Yo decía, más periferia que esto ya no puedo ir a ningún sitio, ¿no? En el Polo Norte, con los Urales. Más periferia que esto, y gente marginada, señalados por ser católicos. También. Y aquí hay una enseñanza enorme para la Iglesia de hoy. No podemos evangelizar desde la distancia emocional. La misión exige cercanía. ¿Qué significa esto? Querer a la gente. Querer a la gente. Y quererla de verdad. Y que se sientan queridos. Y que llegues a una casa y te acojan como parte de su familia. Porque ha venido el sacerdote. Y tenían claro y te decían, es que todo esto lo preparo porque viene Cristo a visitarme. En la figura del sacerdote. Se creían. Lo que muchas veces nosotros no terminamos de creernos. Por eso necesitamos cercanía como Jesús. Se acerca, toca, bendice, abraza, llora. Esa es parte de nuestra misión. La gente de hoy no solo necesita discursos, que estamos continuamente con los discursos, ¿no? Y necesita testigos. Juan Pablo II lo decía continuamente. La Iglesia necesita testigos. Necesita personas que reflejen misericordia. Necesita personas que escuchen. Necesita la Iglesia personas que tengan compasión, que sepan compadecerse con el que sufre y sufrir con el que está sufriendo. Porque muchas veces las personas se abren al Evangelio no por un gran argumento intelectual, sino porque encontraron un cristiano que les amó sinceramente. Importante. ¿Nuestras parroquias son acogedoras? Yo conozco a mucha gente que me ha dicho, es que me acogen mejor en la farmacia que en la parroquia. El estufido, es que vienen estos ahora y míralos hablando, ¿no? El otro día, es que los de los funerales que vienen gritando de cual. Al día siguiente salí yo fuera y les dije a las catequistas y a la gente de iglesia, ¿os habéis dado cuenta de la escandalera que tenéis? ¿Y os quejabais del otro día de la gente que no viene a la iglesia? Vosotros sois los que en teoría estáis formados. Silencio absoluto. ¿No? ¿Qué hacemos? Salir. Nosotros, yo en San Petersburgo se abría la puerta de la iglesia y en cuanto se oía abrir, salíamos del despacho, corriendo, a ver quién entraba. Gente que venía a ver la iglesia. ¿Quiere que le explique la iglesia? ¿Quiere que le explique qué es el sagrario? Les ibas dando una catequesis. Aquí tiene su casa para cuando quiera, para cuando lo necesite. Entraba un pobre a pedir, lo primero, el té caliente, para que entrara en calor. A 20 bajo cero, imaginaos, ¿no? A 30 bajo cero, ¿no? Con paredes de 2 metros de nieve, ¿no? Pues la acogida, el cariño, no el estufido, ¿no? Que muchas veces damos en las parroquias. ¿No? Dices, tenemos que sonreír. Tenemos que ser la sonrisa de Dios para la gente. ¿Cuánto bien hace una sonrisa? A una persona, ¿no? Que a lo mejor no conoces de nada, sonreír. La cruz y la misión, que están totalmente relacionadas. Pero Jesús no evangeliza solamente con palabras, evangeliza entregando la vida.
Y aquí llegamos al centro de toda la espiritualidad misionera, la cruz. No existe misión sin cruz. Si os dijera los días que yo he llorado en Rusia, no los podéis ni imaginar. Y yo me he plantado de rodillas en el sagrario, en mi casa, que teníamos una capilla enana, que me metí allí, y me he puesto a gritarle al Señor delante del sagrario llorando. Esto es tuyo, tú verás lo que haces. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pues hay que hacerlo. Y la persecución, y el que te machaquen, y cosas que no puedo contar porque me están grabando. La cruz, que se hace presente en la vida, pero que da fruto. Y ves los frutos, que van saliendo despacio, poquito a poco, pero salen. Y esto es muy importante en una cultura que busca la comodidad, y no hay que irnos fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. La comodidad, el éxito inmediato, los resultados rápidos. Yo lo veo en muchos curas jóvenes. Lo justito, no más. El Evangelio tiene fecundidad pascual, ahora que estamos todavía en Pascua. Y también hay que descubrir que a veces el misionero se cansa, no ve frutos, experimenta el rechazo, vive incomprensiones, persecución, atraviesa la soledad. Imaginaos vivir en una casa en la que solo estamos 3 o 2 sacerdotes, como llegamos a estar, viviendo en 60 metros cuadrados, los 3, no tener ni un vecino católico, no tener ni un católico alrededor, no tener tu familia allí, se experimenta la soledad. O el otro a la otra parroquia, o venirse a España y quedarte solo. No. Se atraviesa esa soledad. Pero tenemos que descubrir que la misión no depende solo de resultados visibles. La cruz de Cristo nos enseña que el amor entregado nunca es estéril y que a nosotros nos toca sembrar. Y Dios le dará a esa semilla el crecimiento. El Espíritu Santo, ¿qué parte tiene en esta misión? No en esta espiritualidad misionera, es el protagonista de la misión, el Espíritu Santo. Uno de los capítulos más hermosos de la Redemptoris Missio afirma que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de toda misión. Y esta afirmación cambia completamente nuestra visión de ver las cosas. Porque muchas veces creemos que todo depende de nosotros. El hacer, y el yo, qué importante soy yo. No. Pensamos que depende de nuestras capacidades, que depende de nuestras estrategias, de nuestros talentos. No. El Espíritu Santo es el que impulsa la misión. El Espíritu Santo es, en verdad, el protagonista de toda la misión eclesial, en el número 21 de la Redemptoris Missio. Pentecostés transforma a discípulos temerosos en testigos valientes. Y quita el miedo. La misión auténtica nunca es solamente humana. ¿Por qué? Porque la misión es, ante todo, obra de Dios, no nuestra. Por eso el Espíritu Santo precede al misionero. Porque antes de que lleguemos a evangelizar a un lugar, a unas personas, que no se nos olvide que Dios ya está actuando en el corazón de esas personas. Antes de que nosotros llegáramos, Dios ya está actuando. No es que allí no han oído nunca hablar de Dios. No habrán oído hablar de Dios, pero Dios está actuando en su corazón, en el corazón de esas personas. Y esto genera una actitud espiritual muy importante. ¿Cuál? La humildad, que tantas veces nos falta. El misionero no lleva a Dios como si Dios estuviera ausente. El Espíritu ya está trabajando misteriosamente allí, donde no ha llegado la Iglesia. Ya está trabajando. República de Komi. Yo era el 4.º sacerdote de la historia de la República de Komi.
Y hasta ese momento que había llegado el primer sacerdote y no llegamos nosotros, ¿qué había ocurrido? Que el Espíritu Santo había seguido actuando en el corazón de aquellas personas que estaban en sus casas a escondidas enseñándoles a rezar a sus hijos, que rezaban el rosario. Esa señora que le cortaron los dedos en el campo de concentración por pillarla rezando el rosario. Le daban las vueltas a los cuadros y salían las imágenes de la Virgen y del Señor para rezar por las noches. Y silencio, que nadie sepa que rezamos en casa y que sois católicos. El bautizo de esa abuela a sus nietos en la casa y todo apuntado. La boda de aquella pareja que su abuela les casó en secreto. El Espíritu Santo actúa, que parece que no hemos llegado todavía, no, pues ahí está. El Espíritu Santo actuando en el corazón de aquellos bautizados y de aquellas personas que no habían sido todavía bautizadas, que recibieron el bautismo después, pero que escuchaban todos los domingos una misa en alemán, se juntaban en una casa a escuchar en un cassette la misma misa todos los domingos y sin estar bautizados. Dios actúa antes que nosotros lleguemos. El Espíritu ya estaba trabajando de manera misteriosa. Por eso la evangelización que requiere escucha, discernimiento, paciencia y sensibilidad espiritual. Nos falta la paciencia. Es como hoy en día, ¿no? Cualquier cosa que se construye, hay que cortar la cinta rápido, que se nos vea, ¿no? Las grandes catedrales se han construido a lo largo de los siglos. Nadie cortó la cinta. Y hoy no, todo, ¿no? Todo rapidísimo y muchas veces incluso efímero, ¿no? ¿No? Paciencia. Y esa sensibilidad espiritual de también comprender a la gente. Pentecostés. Podemos decir que Pentecostés hace pasar a las personas del miedo a la valentía. Antes de Pentecostés los discípulos estaban totalmente encerrados y tenían miedo. Y esto también nos pasa hoy. El miedo al rechazo, el miedo al ridículo, el miedo a hablar de la fe, el miedo a no ser aceptados, el miedo a que nos señalen, el miedo a que nos saquen en los medios de comunicación, el miedo a que no digamos lo que los oídos del mundo quieren oír, que no nos digan nada. No, el Evangelio interpela y el Evangelio hace que se produzca el rechazo. ¿Por qué? Porque anuncia lo contrario que anuncia el mundo. Y muchas veces como intentamos llevar el mundo a Dios, sino que meter a Dios con calzador dentro del mundo, ¿no? No, tenemos que llevar al mundo a Dios y hacerlo más divino, no mundanizar a Dios, sino el mundo hacerlo más divino, más de Dios, que cambia totalmente la idea. Pero cuando llega el Espíritu Santo, los discípulos, ¿qué hacen? Salen. La espiritualidad misionera necesita parresía, esa valentía interior que viene de Dios. La Iglesia no puede vivir encerrada, no puede vivir solamente para conservar estructuras, que es muchas veces lo que hacemos. Como decía antes, seguimos con las mismas estructuras en las parroquias de hace 40 y 50 años. Las mismas. Y estamos continuamente mirándonos el ombligo y hablando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a reunirnos? Y venga. Y no cambian las cosas. Y no cambiamos. La Iglesia existe para salir, no para encerrarnos en nosotros mismos. Y el Espíritu crea comunión. Donde actúa el Espíritu, aparece la unidad. La misión auténtica nunca divide. Y en la Iglesia, menos mal que no estamos divididos. Que no hay enfrentamientos. Que no es este de Pablo y este de Cefas. No, eso no existe. No existe. Dentro de nuestra Iglesia no existe. Por eso es muy importante revisar nuestras actitudes pastorales. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en competencias, en rivalidades, en comparaciones, en luchas de protagonismo. Todo esto no se da, ¿que no? En la Iglesia.
¿Verdad que no? Nunca. La lucha de protagonismo. Que no tenemos una empresa, que esto no es una empresa, y esto no se mide por números. Parroquias llenas, se va el cura y se va la gente. Lo que decía antes, ¿qué ha pasado? Porque a lo mejor nos hemos estado dando a nosotros mismos y no hemos estado dando a Dios. Hemos estado entreteniendo y divirtiendo a la gente. Y llega el sacerdote mayor, santísimo, no, pues que lo hace de otra manera. ¡Ay, qué aburrido que es este cura! ¡Ay, qué! No hemos construido sobre Cristo, sino sobre la persona. Es que en el pueblo no voy a misa porque es que me aburre la misa del cura del pueblo, que es este hombre ya viejo, y qué aburrimiento. Pues no has entendido nada. Nada de lo que estamos haciendo. Todo eso que hace debilitar la misión. Parece que trabajamos en una empresa y que todo se mueve por números y por eficiencia. Tiene que haber unidad también en la Iglesia. Es que en esta parroquia, en la otra, parece que tenemos un mercadillo, el de las ofertas, ¿no? Los distintos centros comerciales donde voy a coger mi oferta, donde me lo ponen más barato, ¿no? Y así vivimos actualmente, ¿no? Si no hay unidad, no vamos a dar nunca credibilidad. Si hago lo que a mí me da la gana y no hago lo que dice la Iglesia, no daremos nunca credibilidad. La evangelización crece cuando hay comunión, porque el mundo creerá más fácilmente cuando vea cristianos unidos. ¿No hay unidad? Pues no damos credibilidad. Que todos sean uno, para que el mundo crea, dice el Señor. Y mientras que no seamos uno y vayamos todos en la misma dirección, pues el mundo no terminará de crear. Rasgos concretos de la espiritualidad misionera. Presenta a San Juan Pablo II como esenciales para una espiritualidad misionera auténtica algunos rasgos. El primero de ellos, la intimidad con Cristo. El misionero debe ser, antes que nada, una persona profundamente unida a Cristo. No se puede anunciar a alguien que no se conoce y no se ama. Por eso toda misión, ¿de dónde nace? De la oración, de la Eucaristía y la confesión, de la palabra de Dios, de la adoración y del silencio interior. Que no hay que inventar cosas nuevas. Que muchas veces parece que tenemos que inventar cosas nuevas o descubrir la panacea, ¿no? Que está todo inventado. Lo que hay que hacer es hacerlo y llevarlo a cabo. Sin vida espiritual, la misión se vacía. Y este es uno de los peligros actuales. Hacer muchas cosas para Dios sin estar con Dios, como decía antes, ¿no? Yo cuando me iba a ordenar, esto siempre se me grabó en la cabeza, el sacerdote que nos predicaba los ejercicios de órdenes, que podéis estar metidos tanto en las cosas de Dios que os olvidáis del mismo Dios. Hacer. Y darnos a nosotros mismos. No depende de la actividad que hagamos, de hacer muchas cosas, sino que depende de la unión con Cristo. Dice la Redemptoris Missio, el misionero debe ser contemplativo en acción, sabiendo que vive en una presencia de Dios continua. La caridad apostólica. San Pablo decía, el amor de Cristo nos apremia, nos urge. El verdadero misionero evangeliza, ¿por qué? Porque ama y quiere llevar a las personas a Dios, no por obligación, no por prestigio, no por rutina o porque es lo que toca, sino porque ama. Y si lo hacemos todo desde ese amor, cambia la cosa y la situación. Cuando falta el amor, la evangelización, ¿qué le pasa? Que se vuelve fría. Se vuelven números. ¿Cuántos niños has tenido este año en comunión? ¿Cuántos niños has confirmado? Que nos quedamos en estadísticas. En estadísticas que no sirven para nada. Las personas perciben rápidamente cuando alguien les habla desde el corazón y cuando simplemente repite ideas. La gente se da cuenta perfectamente. Otro rasgo esencial, la humildad. La misión no nos pertenece. La Iglesia no
me pertenece. La parroquia no me pertenece. Mi grupo no me pertenece. Es de Dios. La Iglesia no anuncia su propia gloria, anuncia a Cristo, pero esto exige una humildad profunda. ¿Por qué? Porque si no nos anunciamos a nosotros mismos. Por eso el misionero debe aceptar sus límites, los fracasos, los procesos lentos, la pobreza espiritual, que salgas a misa y que no tengas a nadie. O que llegues a una conferencia y que tengas 4 personas, no pasa nada. Aunque haya una persona, ya ha merecido la pena. Una de las veces que visité Roma, estando en Rusia, un obispo en Roma nos decía, a Kiko, a mi compañero y a mí, mirad, si vuestra estancia en Rusia ha servido para que una sola persona llegue al cielo, se salve, ya ha merecido la pena. Ya ha merecido la pena. Pero nuestra cabeza sigue funcionando número. Idea de cristiandad. No. Uno a uno. Como Cristo hacía. Y eso va haciendo que las cosas crezcan. Las cosas bien hechas, vivirlas desde la fidelidad a la Iglesia. ¿Cuántas personas he visto en Rusia convertirse viniendo a la celebración de la Eucaristía? Una liturgia bien celebrada, una música cuidada. El sacerdote celebra a Cristo, no se celebra a sí mismo. Muchas veces en nuestras comunidades, en nuestras misas, parece que no estamos dando gloria a Dios, que nos estamos celebrando a nosotros mismos. Y muchas veces dices, ¿dónde está Cristo? Aquí. Nosotros, la homilía del cura más larga que toda la misa. ¿Que esto ocurre o no? No, creo que no ocurre. Nunca ocurre. Claro, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? No hace falta hacer grandes cosas. Las cosas bien hechas. Como enseña la Iglesia. Nuestra liturgia es riquísima y bien celebrada. Lleva a Dios. Porque la gente descubre algo distinto. Porque para ir a dar palmas y bailar y decir, ay, qué bien estamos aquí, pues para eso me voy a la cafetería de al lado, al pub de al lado, que me lo voy a pasar mejor que con estos 4 que están aquí. No, que no estamos para eso. No estamos para eso. Que sí, que tiene que haber alegría, claro que tiene que haber alegría. Pero la alegría no es hacer payasadas, sino hacer las cosas bien hechas. Procesos lentos, pobreza espiritual, que no haya nadie, límites, fracasos. Y sin embargo, confiar. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. No es nuestra. Confiar continuamente. Buscar esa diferencia. Muchas veces también podemos caer en ese perfeccionismo de no aceptar los límites, de no aceptar los fracasos, de no aceptar los procesos lentos. ¿No? Y tenemos que dejar el perfeccionismo y buscar la perfección. Que la perfección está en saber reconocer nuestros fracasos, en saber aceptar nuestros límites, esos procesos lentos. Ahí es donde está la perfección y el camino hacia la perfección. Disponibilidad. Id. El mandato. La misión siempre implica salir. ¿Y salir de qué? De la comodidad, de las seguridades, de los ambientes conocidos. Qué a gusto estoy en mi grupo estufa. Y aquí estamos todos a gustísimo y qué bien, porque todos nos queremos muchísimo. En las costumbres instaladas. Toda espiritualidad misionera auténtica es dinámica. Un cristiano encerrado en sí mismo pierde el impulso evangelizador y crea comunidades cerradas que no crecen, que no dan. Y por último, la esperanza. San Juan Pablo II escribió en Redemptoris Missio en un contexto difícil para la Iglesia y aún así transmite una esperanza firme. ¿Por qué? Porque la esperanza cristiana no depende de estadísticas,
depende de Cristo resucitado. Y por eso no se puede perder la esperanza. El misionero sabe que Dios sigue actuando incluso cuando no se ven los resultados inmediatos. No pasa nada. Me habéis entendido perfectamente lo que acabo de decir. Los que luego nos van a ver por la cámara no lo van a entender. Seguimos pendientes de los números. Y vuelvo a decirlo, por una sola persona que haya llegado a la vida eterna, ya ha merecido la pena nuestro trabajo. La misión hoy. Ahí nos tenéis cruzando la calle por donde no debíamos, los sacerdotes de la parroquia y las misioneras de la Madre Teresa, cruzando la calle por el medio. Todos los coches se paraban y nos miraban, se pararon. Cuando íbamos a cruzar todos los coches, al ver a las tres religiosas, porque todo el mundo las conoce, a las misioneras de la caridad, y nosotros con nuestras sotanas cruzando la calle, ¿no? Entonces todo el tráfico se paró para que pasáramos nosotros. La misión hoy. Llegamos ahora a nuestra realidad concreta, ya casi para terminar. ¿Qué significa vivir esta espiritualidad misionera hoy? Pues vivimos en una cultura marcada, ¿por qué? Por el relativismo, por la superficialidad, por la emotividad, que se nos está metiendo mucho en la Iglesia también, lo emotivo. Y si ya falta esa emotividad, se nos derrumba el edificio, ¿no? Que la emotividad es buena, sí, pero tenemos que pasar de esa emotividad a cristianos adultos, ¿no? No dejarnos llevar solo por eso. La hiperconexión digital, que nos está distrayendo totalmente. El individualismo, la indiferencia religiosa. Muchas personas ya no rechazan explícitamente a Dios. Simplemente viven como si Dios no existiera. Indiferencia, no rechazo, que es distinto. No se plantean nada, porque un ateo sí piensa en ello. Yo cuando estaba en Rusia había mucha gente que era atea y teníamos unas conversaciones impresionantes, porque se hacían preguntas. Y yo he conocido ateos que se han convertido. El indiferente le da lo mismo todo, 880, no se plantea nada, no necesita hablar de nada. Y ese es el problema que tenemos hoy. Pero también tenemos oportunidades enormes. ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo sed de sentido a su vida, de verdad, de amor, de esperanza. Y frente a esto podemos caer en dos errores: el pesimismo o el activismo desesperado, que son dos errores. Tanto el pesimismo como ese activismo desesperado. Pero Redemptoris Missio nos propone otro cambio: volver al fuego espiritual de la misión. La Iglesia necesita misioneros, convencidos, alegres, contemplativos, cercanos, humildes y apasionados por Cristo. Que estemos apasionados por Cristo. La gran pregunta no es si todavía hay misión. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarnos transformar por el Espíritu para ser discípulos misioneros? ¿Estamos dispuestos? Conclusión. Quisiera terminar con esta idea central. La misión no es simplemente una tarea pastoral, es una forma de vivir. Es que hoy no salgo a la calle y no voy a misa porque hace mucho frío. Hoy es que está lloviendo. Va a haber catequesis hoy. Es que como está lloviendo tanto, las catequistas, le decimos a los niños que no vengan. 30 bajo cero. Procesión del Domingo de Resurrección. Alrededor de la iglesia. Pues ahí estábamos. Un recorrido muy cortito alrededor de la iglesia para que no nos dijeran nada ni fuera la policía, pero ahí estábamos. Y la iglesia sí. Y la gente para ir a misa no tenía la iglesia a 5 minutos. Había gente que iba a misa diaria y hacía 1 hora y media o 2 horas de viaje de ida y 2 horas o hora y media de vuelta para ir a misa todos los días a la parroquia. En concreto, una mamá, madre yo creo que ahora ya son 6 hijos los que tiene, y que iba con sus niños, uno colgado, el otro de la mano, el otro, y se iba a misa todos los días.
Oye, es que no, mira qué mal día que hace, no voy a ir a misa. O estuve una temporada sin poder ir a la República de Comia a celebrar misa, porque mi compañero cayó enfermo, y estuve meses sin poder ir. Gente que hizo 44 horas de tren para ir a misa y confesarse y comulgar. Estar 2 días en la parroquia, y les dábamos alojamiento, y volverse otra vez otras 44 horas de viaje de vuelta en tren. Para confesarse y comulgar. Imaginaos. La misión no es simplemente una tarea pastoral, es una forma de vivir. Esa es la misión. Ser misionero significa vivir enviados por el Padre, configurados con Cristo, conducidos por el Espíritu Santo. La Iglesia no necesita solamente mejores métodos. Como diría Juan Pablo II, la Iglesia necesita santos, que son los que han transformado el mundo. Porque la verdadera fuerza misionera siempre ha sido la santidad. Los grandes evangelizadores de la historia no fueron necesariamente los más poderosos o los más brillantes. Fueron personas enamoradas de Cristo. Personas enamoradas de Cristo. Y quizás hoy el Señor nos está preguntando personalmente, ¿a quién enviaré? Ojalá podamos responder, Señor, aquí estoy, envíame. Y con esto termino la charla de hoy. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. ¿Sí? Yo antes de nada, os he puesto ahí unas preguntas, que las dejo ahí, no se ven bien, pero pone, ¿qué lugar ocupa la oración en mi servicio? ¿Mi evangelización nace del amor o de la obligación? ¿Estoy dispuesto a salir de mi comodidad? ¿Confío realmente en la acción del Espíritu Santo? ¿Tengo pasión por anunciar a Cristo? Ahí dejo las preguntas. Menudos deberes. Ahí dejo las Deberes. preguntas. A ver, ¿qué quería preguntar? Hola. Bueno, a mí interés en particular un poco en, claro, la comunicación con ellos, ¿qué idioma utilizabas? O cómo... Yo hablo ruso. Hablo ruso. Sí, es muy interesante. Yo mi experiencia siempre que me han comentado me han preguntado, ¿por qué crees? Digo, pues porque en la iglesia cuando me han dicho anécdotas de, es que tal cura y mira tal anécdota de tal persona en la iglesia y tal, y digo, bueno, yo es que mi conocimiento es de 2 amigos que tengo misioneros, o sea, yo siempre me he referido al testimonio de los curas a los que yo he conocido, y esa es la iglesia que yo conozco. Entonces, claro, quiero decir que muchas veces, pues eso, tendremos que hablar de los ejemplos, de los testimonios de las personas cuando hablamos de la iglesia. Y luego otra cosa que también quería comentar es que, por ejemplo, para mí la misión es ver a Dios en cada persona con la ¿qué encuentro de Dios en esa persona? Que hay veces que, y nada, que toda la experiencia que nos has contado me parece muy, muy interesante y a la vez un poco dura también. Date cuenta, lo has dicho, ¿no? Ese encuentro con Cristo, lo que veo de Cristo en cada persona. Lo he dicho antes, esa cercanía, ese salir al encuentro de la persona, ¿no? Y también nosotros darnos cuenta, eso lo digo muchas veces a la gente en la confesión, recuerda siempre que el otro es Cristo. Actuamos de una manera totalmente distinta cuando descubrimos que lo que le estoy haciendo a la otra persona, cuando estoy delante de otra persona, en esa persona hay una presencia real de Dios, para mí, en la cual yo me encuentro. Pero esa persona tiene que llegar a descubrir la presencia real de Dios en ti. Por eso ahí he dicho muchas cualidades, la alegría, la esperanza, no todo eso que tenemos que transmitir que muchas veces nos falta.
Muchas veces nos falta. Que primero hay que buscar también a Dios en uno mismo. Esa expresión que decía el Papa Francisco de los cristianos con cara de pepinillo en vinagre, así, lo vemos en las parroquias todos los días. Hace poco, una vez una catequista me dijo, es que los padres es que tienen la culpa, no sé cuánto. Digo, ¿tus hijos van a misa? Punto en boca. Nosotros nos toca sembrar. Y lo que no puedes es hacer que vengan los padres por la puerta, es que no vais los domingos a misa, no. Oye, qué alegría me da cada vez que os veo que venís a misa con vuestro hijo. Yo se lo digo, también lo digo, qué alegría le da a Dios cuando os ve que venís el domingo a misa y que la iglesia está llena. Porque habéis venido a misa. Qué alegría le da a Dios. Mi compañero Pedro siempre nos lo dice, habilidades sociales. Esas habilidades sociales que muchas veces nos faltan. En nuestro día a día y en nuestras comunidades y en nuestras parroquias. Y como digo, yo he contado mi experiencia, claro, han sido muchos años en Rusia. Antes había estado también en Perú. Entonces, son experiencias que te marcan la vida. Yo ahora estoy en Albacete, pues vivo otro tipo de misión. Y no es más importante lo que hice allí que lo que estoy haciendo aquí. Es igual de importante, porque nuestra misión es anunciar a Cristo. Estemos donde estemos. Donde nos hayan puesto. Donde nos hayan enviado. Allí te enviaré. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, reflexión, sugerencia, pregunta. A mí me ha gustado, bueno, me mueve, ¿no?, por dentro, esa parte de salir hacia afuera, que a veces se nos complica porque no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Como, vale, vamos a salir. Por ejemplo, en el COP siempre decimos, no, tenemos que salir de aquí, no, ¿cómo lo hacemos? Y se nos complica. El 1 a 1. El 1 a 1. 1 a 1. Yo en eso he encontrado, porque tengo ya muchos años y muchas experiencias, la cercanía con la gente y el servicio. Cualquier necesidad que veo en la comunidad de vecinos, porque yo tengo ya 82 años, tampoco me puedo lanzar por ahí, yo a cuidar de mi hermana que está enferma Y es que posiblemente Dios no te pida más, simplemente quiere que ahí es donde te entregues. Entonces, en la comunidad, cualquier persona que necesita algo, el otro día una señora que se le había llenado la casa de agua, viene a mi casa, oye, mira, a ver si tú me solucionas. Y entonces, ahí, en la actitud de disponibilidad y de alegría, de decir, y me dicen, ¿y por qué tú siempre estás contenta? Porque acepto la vida como Dios me la da. Y entonces, ¿por qué voy a estar triste si lo que me está pasando es lo que Dios quiere para mí? Dice, pues ojalá fuera yo así como tú. Yo, pues nada, hasta la peluquera dice, cuando yo sea mayor quiero ser como tú. Pero claro, luego hay eso, dice, ¿sabes lo que me da la alegría? Cristo. Y los dejas, ¡pum!, parados. Mucha gente nos lo dice. El otro día llegó un entierro de una persona cercana, 56 años, entro al tanatorio y me dice, una persona, cuñado del difunto, me dice, qué alegría me da siempre verte con esa cara de alegría. No tengo motivos para estar triste. Y eso se transmite, intentar transmitirlo, ¿no? Lo he dicho antes, tenemos que ser la sonrisa de Dios. Qué importante y el bien que hace una sonrisa. Más que un estufido, de los que muchas veces damos, que todos tenemos un mal día, ¿no? Todos tenemos un mal día. Pero, qué bien hace una sonrisa, saber sonreír. Y tratar a la gente con cariño, como Cristo hacía. Y también eso que has dicho, es que Dios está allí, antes de que tú llegues. Es que muchas veces pensamos que no. Sí, es verdad, eso me ha encantado. Es así. Una cosa, Juanma, estamos en Cuenca ciudad, una ciudad donde el movimiento cofrade, las hermandades, mueven a miles de personas, ¿no? No solamente las que vienen a ver las procesiones, sino los que forman parte de las hermandades. ¿Alguna palabra para que las hermandades descubran también cuál es su misión, cuál es su tarea, sin salir del espacio de la propia ciudad de Cuenca?
tú que también eres el delegado de la religiosidad popular ahí en Albacete, que vives en una ciudad donde también hay procesiones, no tantas como aquí en Cuenca, pero con tanta magnitud, ¿no? Pero donde tenemos una libertad, ¿no? de moverse, de salir a la calle, incluso queda bien socialmente el pertenecer a una hermandad, el sacar imágenes, el llevar los panzos, ¿no? Una palabra donde esto de lo que se está hablando en este curso y en este final del curso que ha organizado el COF, para las propias gente que vive desde la hermandad, ¿no? Para que descubran que también lo que ellos hacen es también misión. Es que es una misión, y además una misión importantísima, ¿no? Lo he dicho al principio, donde no hay religiosidad popular se ha secularizado el pueblo. Lo que tenemos que descubrir, lo primero, los cristianos comprometidos, los cristianos de iglesia, que llamamos, ¿no? Que no se produzca ese rechazo hacia las cofradías, por ejemplo, que muchas veces lo ha habido en las parroquias, ¿no? Cristianos de segunda, bueno, esos son los que están ahí, que solo vienen ahora a sacar los santos y ya está, ya no aparecen más. Lo primero que hay que cambiar ese es el chip. Acogerlos y sentir que se sientan las cofradías como parte de la parroquia donde están trabajando. No es un grupo aparte, no, es una parte importante de la parroquia. Y ayudarles a que descubran que la misión que tienen es llevar a la gente a Dios. Y lo hacen llevando sus imágenes sobre sus hombros o acompañando como penitentes a sus imágenes, ¿no? Y que están haciendo una labor importante, porque ya se han arrancado simplemente a esa mamá que le ha enseñado al niño a santiguarse cuando ha pasado la imagen, que le ha cogido la mano y le ha echado un beso a la Virgen, ¿no? Que ves a la gente, ¿no? Cuando voy a las procesiones, que ves a la gente elevando la mirada hacia la imagen llorando. Ya ha merecido la pena, porque los hemos acercado a Dios. Les hemos arrancado una oración, les hemos arrancado una súplica. La gente ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Y que ven nuestra manifestación pública de fe en las calles, ¿no? Es una misión importantísima, llevarlos, que somos portadores de esperanza, que somos portadores del amor de Dios y, sobre todo, que eso luego se tiene que hacer vida, ¿no? En el día a día, ¿no? Y que nos tiene que llevar desde Cristo en la Eucaristía, ¿no? Que es lo que siempre les digo, nace de Cristo en la Eucaristía, salimos a la calle y anunciamos para volver otra vez a encontrarnos con Cristo en la Eucaristía y llevar a esas personas a Cristo en la Eucaristía. Tiene una misión importantísima. Claro, si se queda solo en algo porque siempre lo hemos hecho así, porque salimos tal y ya está, pues se queda, ¿no? Yo siempre también se lo digo a las cofradías, no se diferencia en nada en una procesión pagana. Estamos paseando a la diosa Artemisa, ¿no? Por las calles de la ciudad, ¿no? Un trozo de madera, ¿no? Eso nos tiene que llevar a la realidad. La imagen nos tiene que llevar a la realidad, a Dios, al encuentro con María, al encuentro con los santos, que eso nos lleva a imitar su vida para que nosotros luego seamos esa procesión de verdad, que nosotros nos convirtamos, cada uno de nosotros, en esa imagen de Cristo para el mundo. No en imágenes de madera, sino en imágenes vivas que tenemos que ser cada uno de nosotros cuando vivimos la caridad, cuando vivimos la entrega, cuando vivimos el servicio, cuando vivimos nuestra fe, nuestra comunión con Cristo, que luego se hace vida en nuestro día a día, en mi casa, con mi familia, en mis vecinos, en mi comunidad, en mi trabajo, en el grupo de amigos, allí donde estoy. No sé si te he contestado. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Juan Manuel. A vosotros por invitarme. Nosotros también compartimos con las hermandades eso de estar cerca del que sufre, ¿no? Acompañar al que sufre, las obras de caridad, el acompañamiento al que sufre. Es una de las misiones de las cofradías. Es una de las misiones de las hermandades y cofradías. Eso el COF lo comparte con las hermandades. Nosotros intentamos estar cerca del que sufre, acompañar cualquier forma de dolor. Y ellos también, y yo creo que también hay que hacerlo explícito, ¿no? Y hacen un trabajo impresionante, en de ese verdad. sentido hacen un gran trabajo también. Nosotros lo sabemos y estamos muy agradecidos también. Pues muchas gracias. A vosotros. Por tu conferencia, que nos ha enseñado un montón de cosas. Hemos aprendido mucho. Ahora
que nos juntamos en el café, nos contará lo que no se puede contar porque estamos grabando, para eso hay que venir. Entonces, pues ahora lo descubriremos ahí. Bueno, hoy es la última sesión de estos encuentros de fe y vida. Quiero darle las gracias a Dios por habernos traído hasta aquí, por haber permitido que el tema sea este durante este año, por haber podido reflexionar en qué es eso de ser cristiano, cuál es nuestra identidad y nuestra misión, eso de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. El mundo entero puede ser la comunidad de vecinos o tu marido y tus hijos. Quiero darles las gracias a todas las delegaciones diocesanas que han querido colaborar con nosotros en la organización de este ciclo. Nosotros estamos empeñados en ser diocesanos y convencidísimos de que en el único todos somos uno, como dice el lema del Papa, y ahí seguiremos. Quiero darles las gracias a todos ustedes, a los que han venido fielmente cada último viernes de mes a seguir esta formación, a quienes nos han podido seguir a través de las redes sociales. También quiero darles las gracias a todos los voluntarios del COF que forman parte de estos encuentros, por supuesto a las trabajadoras que se dejan su ser en la organización de estas sesiones, y quiero darles las gracias también a la parroquia de San Esteban por acogernos en cada ocasión, siempre amablemente, siempre ayudando en lo que es posible. Nos vemos el curso que viene con otro ciclo y otro tema. Si quieres volver, estás invitadísimo. Y a todos ustedes, pues nos vemos cualquier día en el COF, la puerta siempre abierta. Muchísimas gracias.